Buena gente, ¿cómo están? Arrancamos con un calorazo en la ciudad de Buenos Aires. En realidad yo estoy aquí en el partido de Pilar, en el conurbano justamente de nuestra amada provincia. Y qué panzada de rugby nos dimos luego de lo que fue el asqueroso empate entre Boca y Gimnasia de Mendoza por mi parte. Capibara 52, Cobras Rugby 14 y luego la gran victoria como lo presagié. Siguieron mis dos predicciones, yo dije Capibaras por 40 y Dogos por 3 o 7 puntos. Bueno, fue Dogos por 2 y Capibaras por 42. Bastante cerca. Para lo que es el rugby, la realidad es que es un buen número. Antes de comenzar con lo que vamos a hablar en el día de hoy, esta noche de sábado, lo que les pido siempre, gente, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, dejen su me gusta y bueno, y revienten la cajita de comentarios. Quiero saber qué es lo que piensan sobre esta gran victoria, insisto, de Dogos en la Catedral de Rugby allí en la calle Roque Sáenz Peña, en San Isidro, frente a un Pampas que la realidad es que también mostró cosas muy buenas, y lo que ha sido también la goleada de Capibaras frente a Cobras en el Santa Fe Rugby Club. Y justamente vamos a comenzar hablando de este primer partido entre Capibaras. Lo vamos a hacer rápido, así ya luego nos metemos de lleno con el Superclásico. En primer turno, la realidad es que fue un festín de rugby de parte del equipo del Litoral, que comenzó básicamente su aventura en este certamen el pasado fin de semana con la gran victoria frente a Peñarol, también con goleada frente al Carbonero, que es el campeón defensor. Obviamente un conjunto uruguayo desmantelado con respecto a lo que había sido la temporada 2025. Y en el día de hoy, ante Cobras con Rosco Speckman como gran figura, la realidad es que el equipo fluyó incluso más de lo que lo había hecho hace 7 días atrás. Para destacar, bueno, principalmente Lautaro Cipriani, quien fue el que terminó llegando al ingol en varias oportunidades, al igual que Francisco Luch, que es algo que yo no tenía en cuenta. Es un jugador que este año seguramente va a estar en el plantel de Pumitas, justamente en la nómina que va a viajar a la Copa del Mundo que se va a llevar a cabo en Georgia, allí en el país euroasiático, a partir del mes de junio, y seguramente en mayo también va a estar en el Rugby Championship M20. Todavía no sabemos si se va a jugar en Nueva Zelanda, en Australia o en Sudáfrica. Seguramente va a ser en Sunshine Coast, allí en suelo Aussie, o si no en Puerto Elizabeth o en Stellenbosch, que son las sedes como comunes, ¿no?, para esta clase de torneos juveniles. Un gran partido también, de la segunda línea. Nuevamente Lorenzo Locolillo, el hermano de Facundo, jugador de River, y de Lucas Burr, quien termina llegando al primer try del partido con un ángulo de carrera hermoso y no tan tradicional, ¿no?, para lo que es una segunda línea. Me hizo correr en algunos momentos a jugadores como Brody Retallick, o si no también, ¿por qué no?, a Sam Whitelock, que en algún partido en esas épocas doradas, ¿no?, de los All Blacks, en las cuales las segundas líneas se daban el lujo de cortarse como si fuesen, un centro, o por qué no un fullback. Fue un quiebre limpio de Lucas Burr, también un poco dándose cuenta de que la envergadura del rival en este caso no es lo que se pueden llegar a encontrar en instancias superiores, como si, por ejemplo, los Tarucas, un Segnan de visitante, Pampas, Dogos, son rivales claramente de ribetes menores este equipo de Cobras, más allá de lo que fue su ajustada caída frente a Dogos la semana pasada, esta semana, porque ese partido se jugó el día lunes, allí en Córdoba Athletic. Después, gente, no mucho más para destacar, porque no hubo equivalencias. 3 amarillas para Cobras en el primer tiempo, algo que yo no recuerdo, por lo menos sí, 3 jugadores amonestados de manera continua, sobre todo en el primer tiempo. Si se pasa a los minutos 60, minutos 70, perdón, del complemento, yo lo entiendo, te digo, el equipo está cansado, te están pasando por encima. No fue el caso. Iban solamente, creo que 15-20 minutos cuando le amonestan al primer jugador a Cobras, y ahí fue una catarata de amarillas. Un arbitraje que no tuvo ningún tipo de contemplación por la situación del rival, y en cada secuencia en la cual ameritaba una tarjeta amarilla, la realidad es que el referí no le tembló el pulso y sacó justamente la tarjeta castigando la indisciplina del equipo brasileño. Después, en el segundo tiempo, la realidad es que el partido se durmió luego de lo que fue ese 40-7, o creo que fue 40-7 parcial al entretiempo, y termina llegando 2 veces más al ingol sobre el final, sí, del complemento, en un partido que ya estaba totalmente liquidado, incluso después de los 25 minutos, porque de hecho Capibaras llega al punto bonus después de haber convertido 4 tries al minuto 25, así que ya estaba totalmente liquidado, y al partido podríamos decir que le han sobrado 55 minutos. Ahora sí, vamos a lo que más nos importa, a lo que nos apasiona, que es el superclásico del rugby sudamericano, o el superclásico del rugby argentino, como lo quieran decir. Yo creo que el rugby amateur es claramente casi sick, pero en lo que respecta al rugby profesional, se ha formado ya una rivalidad en los últimos años entre Dogos, equipo que representa a la Unión Cordobesa,
Y Pampas, que si bien oficialmente es de la UAR, todos sabemos que es un equipo de la urba, tiene jugadores con mayoría, bueno, en Alumni, en Cuba, en SIC, bueno, en Regatas Bellavista, en Deportiva Francesa, etcétera, en el CASI, etcétera, etcétera, etcétera. Este partido, la realidad es que yo presagiaba 50 y 50, dije que para mí iba a ganar Dogos, teniendo en cuenta lo que había demostrado el año pasado, no tanto, insisto, en el partido que jugaron bastante mal, pero bueno, entendí que era simplemente una cuestión de no haber tenido una buena noche frente a Cobras, y la verdad es que en el día de hoy se vio un conjunto de la Docta totalmente distinto a lo que vimos el pasado día lunes. Muy bien los Bucks, gente, muy bien los Bucks. Yo creo que el partido hoy lo ganan los Bucks. Es cierto que Viola, el número 9, perdón, Viola, justo me salta. Viola no tuvo un buen partido, honestamente, pero sacándolo a él, la realidad es que nos vamos a la pareja de centros. Tuvo un muy buen partido la pareja de centros, Faustino Sánchez Barolo y Facundo Pueyrredón, jugador que viene de los Pumas 7 y termina llegando al try sobre el final de la contienda. Mateo Sánchez para mí fue uno de los 3 mejores de la cancha. De hecho, ahora si quieren lo repasamos, los 3 mejores jugadores, pero yo lo puse a Mateo Sánchez como número 2, este fullback, que tal vez no es el jugador más destacado, pero sí es un tipo que te rinde. Es como, no sé, Bautista Farisé, que también está en el podio como tercero, Sánchez como segundo. Son jugadores que rinden. No digo que tengan futuro de Pumas, tal vez incluso no, Argentina 15. Farisé, bueno, estuvo en el plantel que viajó a Irlanda, a Inglaterra, para enfrentar a Munster y a Bristol consecutivamente. Mateo Sánchez no es un jugador que tenga para mí ese potencial, pero sí son jugadores que te reinan y que para Super Rugby Américas están más que bien. El mejor de la cancha para mí fue Juan Grayson Revol. Marcó un try sobre el final del primer tiempo. Es cierto que no fue ese partidazo de Grayson Revol como en otras ocasiones, pero fue el jugador más importante, gente. Tiró bien el line, fue importante en el scrum durante el primer tiempo, llegó al in-goal. Con él, si bien, insisto, no fue el jugador que termina llegando. A ver, fueron 3 tries de Mol, uno fue solamente de él. Esto claramente te quiere decir que si él hubiese querido, hubiese marcado los 3 tries de Mol. Voy a haber seguido hoy con un hat-trick, algo que ya nos tenía acostumbrado, bueno, en su época de Pumitas, ya en el 2024, en aquel equipo que dirigía Álvaro Galindo. Pero insisto, fue un gran partido de Grayson Revol. Me gustó también Agustín Fraga. Pudo haber estado tranquilamente Fraga en el top 3. Muy buen partido de Tobias Wade y Santiago Pernás. Por eso, gente, hay jugadores para destacar en los dos equipos. Si nos vamos a dos, Aitor Vildosola jugó muy bien. Enzo Ocampo y Valentín González, la segunda línea del conjunto cordobés, también ha tenido una muy buena producción. Julián Hernández, buenas y malas, la verdad. Pero bueno, creo que eso, gente, no hay mucho más para comentar en cuanto a lo individual. En cuanto a lo grupal, la realidad, gente, que se nota que Dogos es un equipo mejor balanceado. Lo había dicho ya cuando veía las formaciones previo al comienzo del partido. Dije en Twitter, Pampas tiene muy buenos nombres, posiblemente tenga mejores backs, si vamos a apellido por apellido, pero Dogos es un equipo que está mejor balanceado. Tiene un buen pack de forwards y tiene una buena línea de backs. Y en el banco de suplentes tenía jugadores, por ejemplo, como Agustín Segura, que tranquilamente siempre suele ser una opción en Argentina 15 desde el 2019, porque recordemos que estuvo en el plantel de Jaguares 15, que termina saliendo campeón en la Kerry Cup First Division de aquella temporada. Y luego siempre ha estado en el radar de la UAR. Es un jugador que siempre, insisto, está ahí, no para los Pumas, pero sí para lo que es un segundo o tercer tier de la Argentina a nivel internacional. Así que bueno, gente, hemos hablado casi 9 minutos, no mucho más. Ha pasado esta segunda fecha de Super Rugby Américas, que lo tiene invicto a 3 equipos argentinos. Tarucas, 2 que no había arrancado muy bien más allá de ese 21-19, frente a Cobras, y también Capibaras. Bueno, Capibaras y Tarucas claramente han sido los mejores en estas 2 primeras fechas. Pampas creo que tuvo un buen partido frente a Chacaré. En el día de hoy arrancó tambaleando y terminó acomodándose en el segundo tiempo. Así que lo que nos importa es que son equipos argentinos. La realidad es que los 4 lo han hecho de muy buena manera. Las decepciones, claramente, Segna, más allá de su ajustada victoria del día de hoy frente a Chacaré, Segna no ha arrancado bien. Encima hoy jugaron con sus mejores apellidos, porque estuvo Torrealba con la 9, estuvo Rodrigo Yoyo Fernández con la 10, estuvo Saavedra, Game, Norman Aguayo, todos los jugadores que uno suele ver en los Cóndores estuvieron hoy presentes frente a Chacaré, que claramente hizo un buen papel. Y después, bueno, claramente Peñarol, gente. Peñarol no ha tenido un buen inicio, se fue, le dieron una paliza la pasada semana frente a Capibaras en Rosario.
y en esta oportunidad jugando como local en el Estadio Charrúa de Montevideo, la realidad es que no estuvo a la altura de un Tarucas que también se está acomodando porque se le fueron jugadores importantes. Bueno, ya no está más Simón Benítez Cruz, no está más Tomás Medina, a quien le tengo muchísima confianza para este 2026, y son varias caras importantes, ¿no? que ya no están en el equipo tucumano. Así que bueno, gente, lo que les pido siempre, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, dejen su me gusta y nosotros nos reencontramos seguramente mañana de noche o el lunes con lo que va a ser este análisis, con lo mejor, con las perlitas que nos ha dejado esta segunda fecha del Super Américas. Hasta la próxima.